Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar aquí con ustedes. La idea es hablar un poquitito de la cuestión precios en relación a esta temática que Mónica recién lo mencionaba muy bien, nos tuvo muy a mal traer en la gestión macrista. Ustedes recuerdan, donde entre otras cosas que aumentaron de manera sustancial, también se incluía el tema de los medicamentos y particularmente los medicamentos para aquellos afiliados de PAMI o para los afiliados y afiliadas de PAMI. Es interesante ver qué pasó desde la asunción de nuestro gobierno hasta la actualidad. Alguno dirá, esto está grabando. Son dos micrófonos. Ok. Alguno dirá, bueno, nuestra política fue la de justamente recuperar la política de medicamentos gratis. Ustedes recordarán que se impulsó, ayúdame Mónica, pero en 2020 ¿fue? 2020 debe haber sido. Sí, el 3 de marzo del 2020 ya teníamos los medicamentos gratis. Ahí está. Hemos prometido en campaña. El 3 de marzo del 2020, es decir, había sido parte de la agenda de campaña, se cumplió. Por cierto, una medida que ustedes también recordarán, que el propio Mauricio Macri había desandado a la inversa, es decir, había hecho el proceso inverso porque Cristina había dejado esa herramienta para los jubilados y las jubiladas, y justamente fue el gobierno de Macri que lo eliminó. Pero no fue la única política que hubo. Es decir, fue probablemente la principal. Ahora, lo que vamos a ver acá va en paralelo a eso. Es decir, además de eso, todo esto otro tendría que resumir. Es decir, además de la política de medicamentos gratis, hubo una política en relación a los medicamentos en la Argentina en dos aspectos. En los medicamentos para, en términos generales si se quiere, y particularmente para los y las afiliadas de PAMI. Este informe, que recién Moni lo mencionaba, lo venimos haciendo desde hace varios años, está relacionado, o su corazón, tiene que ver con los medicamentos que consumen los adultos y las adultas mayores. No es una muestra general de lo que consumimos los y las argentinas, sino exclusivamente de los adultos mayores. Es decir, en algún momento hicimos el laburito de ver, a ver qué consumen aquellas personas de arriba de 60 años en términos de medicamentos. Bueno, son estos, los ponderamos, hicimos una base y demás, y entonces en base a esa información es que hacemos este análisis. Los precios son válidos para todo. Lo que pasa es que el sesgo, si se quiere, de esta muestra está relacionado con lo que consumen ese segmento de la población. Y que ustedes también saben bien que para nuestros adultos mayores, si el conjunto de los argentinos consumimos, supongamos, voy a hacer un reduccionismo, supongamos que consumimos 2 medicamentos habitualmente en promedio, es un poco menos, pero supongamos que 2, bueno, los adultos mayores consumen 8, no sé, esa es la relación, ¿no? Visto desde el punto de vista de la cuestión económica y yendo a la canasta particular, algo que todavía tenemos pendiente de elaborar y que es bastante difícil y que lo vamos a hacer de todas formas, yendo a la canasta particular del adulto mayor, lo que estoy diciendo es que hay una parte importante de su consumo que está relacionado con medicamentos y que eso no se extrapola al conjunto de la población en esos mismos niveles. ¿Bien? En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, suele medirse la inflación por segmento etario. Aquí en la Argentina no se hace, y es una cosa que sería interesante, que en algún momento quisimos implementar, y la verdad que sería interesante ver cuál es la inflación para cada segmento. En definitiva, en realidad, no es que uno compra más caro el mismo producto, salvo en algunos casos que sí puede pasar, pero en general, ¿qué pasa? Lo que cambia es la canasta, es decir, ¿en qué gasto yo mi plata? ¿Bien? Eso en términos técnicos se llama ponderadores. No es tan difícil de hacer, hay que ver cuáles son los ponderadores de cada uno de esos segmentos etarios. Bueno, en el caso de los adultos mayores, deberíamos hacerlo, en algún momento nos lo planteamos, es bastante complejo, pero al margen de eso sí lo que podemos consensuar, y era un poco lo que mencionaba recién, que en esa canasta de esa franja etaria
evidentemente los medicamentos pesan más que para el resto de la población. ¿Bien? Entonces, la idea es un poco analizar qué pasó. Se ve un poco chiquitito, pero no importa, se los cuento yo. Igual está bueno casi que no vean los números de lejos, por una sencilla razón. No solo porque son significativos, sino porque de lejos se puede ver cómo la dinámica de precios de esta primera... Cortemos ahí, en ese punto que va para abajo. ¿Vieron esa raya que va para abajo? Esa raya que va para abajo es diciembre de 2019. La retracción del 8%, en promedio nos dio un poquitito menos, 6,1%, pero significativa, sustancial. Fíjense que toda la serie que va desde mayo del 18 hasta mayo del 22 no pasó nunca, salvo en ese momento. Hay una retracción del promedio de precios. Es decir, nuestro gobierno arranca con esa decisión. Pero si cortamos ahí, miramos antes y después, van a ver que el antes tiene bastones mucho más altos y después los bastones podemos discutir y son en algunos meses, si se quiere, significativos, pero el promedio está por debajo. ¿Bien? Y esto es la característica que llevé de lejito, es decir, me paro allá al fondo y lo veo. ¿Y qué es la diferencia sustancial, diría, de la política económica en relación a los medicamentos que tuvo, obviamente, el macrismo y que tiene nuestra actual gestión? De todas formas, nosotros además fuimos un poquitito más allá y dijimos, para ver, pero analicemos. ¿Es todo igual? Bueno, detectamos que hubo como dos grandes etapas en este largo periodo que va, si se quiere, desde finales del 19 hasta hoy. Una primera etapa, tal vez desde diciembre del 19 hasta septiembre del 20, caracterizada particularmente por el impacto de la pandemia o de la primera parte de la pandemia y demás, donde además de esta retracción de precios del mes de diciembre del 19, lo que tenés es incrementos más moderados. De hecho, no se ve tanto, pero hay como algunos espacios en blanco, ¿no? Es decir, enero, febrero, que no hubo aumentos. Recién en marzo hay un primer aumento. Abril, mayo tampoco hay aumento. Es decir, es un periodo donde básicamente los precios están en buena medida planchados. Incluso los meses que hubo incrementos fueron relativamente poco significativos. Y cuando tomamos el periodo completo, fíjense, diciembre del 19 a septiembre del 20, el incremento nos llega al 15%. Es decir, es un aumento mensual acumulativo del 1,4%. 1,4%. Es decir, bastante poco significativo. Si uno mira el proceso inflacionario que hemos tenido, es poco significativo. El segundo periodo es desde septiembre del 20 hasta la actualidad, y ahí tenemos un periodo más largo, naturalmente, no es comparable con este casi 15% que recién les mencionaba, porque son mucho más meses, pero donde el aumento es del 112%, y cuando lo hago mensual me da un poquitito menos que 4, 3,8. Sí, claramente hay dos periodos diferenciados, uno donde aumentaste a 1,4 y otro donde más que duplicaste ese valor y aumentó al 3,8% mensual acumulativo. Para el periodo completo, si tomamos el periodo completo, te da aproximadamente 3%. Esto está por debajo, naturalmente, del periodo previo y nos da un poco, da cuenta de qué pasó. Ahora, ¿ese análisis es suficiente para indagar qué pasó en esta cuestión? No, les decía, primero, ahí no está la cuestión de todos los medicamentos gratis, porque ahí está el precio nomás, no está cuántos medicamentos te di. Así que eso, digamos, es el preludio de todo esto. Pero además, hay una segunda política muy importante para mencionar, que es cuando yo recién mostraba el gráfico anterior, es lo que se denomina PVP, precio de venta al público. Es decir, yo voy a la farmacia y compro a ese precio. ¿Bien? Ahora, si yo voy a la farmacia y muestro mi credencial de afiliado al PAMI, no es ese precio, es otro precio. ¿Cuál? Este que estamos viendo acá. ¿Bien? Y que como podrán ver, es sensiblemente menor al anterior. ¿Sí? Ahí de lejos también se puede ver cómo no está la retracción de precios. De hecho, en diciembre del 19 hay un ajuste de aumentos, digamos, heredados de Macri del 5,1. Igual lo sumamos acá, no importa, lo dejamos de todas formas. Pero después tenés, entre enero del 20 y octubre del 20, no tenés ningún aumento salvo abril del 2020, ¿sí? De casi el 6%.
Cuando yo mido todo ese periodo, ya no es 1,4 el aumento, es 1,1. ¿Bien? Y la segunda etapa que recién les mencionaba, aquí me equivoqué, el valor es incluso menor, pero les digo para todo el periodo, da 2,3, recién les mencionaba, 3% para todo el periodo, acá da 2,3. La segunda subetapa es un poco más significativa en materia inflacionaria, pero de todas formas queda por debajo del nivel promedio de los medicamentos. Y aquí quiero, sin meterme en cosas demasiado técnicas, pero me parece importante retomar algunos conceptos de las discusiones, porque hasta acá, ¿qué vimos? Bueno, vimos cómo se movieron los precios, y perfecto, ya entendimos, listo, okay. Se movieron al 3%, al 2,3%, perfecto, todo lindo, pero esto está bien, está mal, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, ahora vamos a verlo en relación a las jubilaciones y demás, pero yo quiero contarles una cosa previa, porque cuando nosotros dábamos esta discusión, de hecho me acuerdo que una vuelta nos llamaron, no sé si te conté, Moni, porque eso, nos llamaron la gente de los laboratorios, preocupadas por el informe, porque no les gustaba mucho que se supiera, estoy hablando de la época de Macri, ¿no? Que se supiera lo que hacían entre bambalinas. Traigo la anécdota porque ¿qué pasaba? Una de las cosas que cuestionaban o que planteaban todo el tiempo era esto que están viendo aquí. Que yo hice una serie de recortes de distintos medios, de distintos momentos, donde básicamente todo el tiempo lo que dice el sector es el problema que tenemos nosotros y que tuvimos en 2018, 2019, por eso aumentábamos tanto los precios, era que nuestros insumos están en dólares. Conclusión, bueno, la devaluación tiene que ir a precio, maestro, ¿qué va a hacer? Es así. No es nuestra culpa, decían un poco, ¿no? No somos nosotros, es la macro, la economía que se va al demonio con Macri, bueno, nos obligó a hacer esto casi. Ahora, ¿qué pasó ahora? Miren, ahí ven también de lejos, se puede ver, esto es desde finales del 19 hasta la actualidad. Es cierto que hay una primera etapa hacia finales del 20 donde hay cierta vinculación. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo el precio de venta al público con el dólar, el tipo de cambio. ¿Bien? Es decir, estamos viendo si efectivamente los precios de los medicamentos se movieron o cómo se movieron en relación a sus insumos importados, ¿no? Es decir, si tu problema es el tipo de cambio, bueno, me imagino que los precios siguen el tipo de cambio. Si yo mostrase esto en los 2 años previos, vamos a ver una vinculación, es decir, vamos a ver la devaluación, tipo de cambio que se escapa, y precio del medicamento que le sigue, ¿no? Sí, bueno, claro, pasaba eso, que era lo que decían desde el sector. Ahora, miren lo que pasó ahora en esta etapa, sobre todo desde finales del 20 hasta hoy. Ahí lo tienen escrito. Hay una escisión, se separa el tipo de cambio de los precios. Es decir, ¿pero qué pasó? ¿No era que era el tipo de cambio? ¿Por qué me aumentaste más que el tipo de cambio? ¿Bien? Para mí es muy interesante porque argumenta o contraargumenta eso que veíamos en la placa anterior, que es, les diría, el argumento principal que plantea el sector todo el tiempo cuando los corres un cachito. Bueno, no era así. Parece que no era así. También podemos sacar otra conclusión entre nosotros. Que el tipo de cambio no fue suficiente para contener los precios. En este caso de los medicamentos. Le diría que si vemos la curva de precios del IPC, ahora la vamos a ver en otro gráfico, pero estaría por arriba del azul. Bien, es decir, el tipo de cambio no me permitió en este segundo subperíodo ser un ancla de la inflación y en buena medida, aunque algo tuvo como efecto sobre los medicamentos. Bien. Acá nos vamos un poquitito para atrás y empezamos a comparar, que me parece que es lo más interesante y sustancial, porque es lo que nos interesa ver. Es decir, estamos viendo adultos mayores, jubilados, jubiladas. ¿Y qué pasó con la jubilación en relación a los medicamentos, o los medicamentos en relación a la jubilación? Es decir, ¿no? Ya vimos de nuevo que los medicamentos son gratis, pero los que yo tengo que comprar de todas formas, y soy afiliado a PAMI, después de los 5, después del quinto, depende del caso, ¿no? Del quinto medicamento, depende del caso, ¿no? Depende del ingreso que tenga y demás.
Bueno, dependiendo del caso, pero tal vez hay alguna parte de los medicamentos que finalmente tenés que comprarlo. Comprá como afiliado de PAMI. Y si no estás afiliado a PAMI, bueno, hay una parte importante, 1,5 millones de personas jubiladas que no están afiliados a PAMI, no, quizás probablemente no tengan jubilación en algunos casos, un poco más, que van y compran como cualquier vecino el medicamento. Entonces ahí le va el PVP directamente, no el PVP PAMI, el precio de venta al público directo. Bueno, esta es la primera comparación de eso, el precio de venta directa al público con la jubilación mínima, ¿cuándo? Desde abril del 18 a finales del 19, ¿sí? Con los 2 últimos años de Macri. Bueno, la curva de arriba obviamente son los precios de los medicamentos, no tengo ni que aclararlo. La de abajo es la jubilación. Es decir, fíjense cómo la jubilación se hizo percha, perdonen el término técnico, se hizo percha en relación a los medicamentos. Es decir, si yo quisiese medir cómo se movió la jubilación mínima en relación al poder adquisitivo de los medicamentos, supongamos que yo tengo mi jubilación mínima y solo compro medicamentos, gasto toda la jubilación mínima en medicamentos. Bueno, Macri en ese periodo me hizo perder 35% de mi poder adquisitivo. ¿Bien? El promedio de pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones es 20, o fue 20 en ese periodo. Sin embargo, medido en medicamentos fue mucho más, 35. ¿Bien? Con lo que significa además los medicamentos. Ustedes recuerdan que el jubilado o la jubilada iba a la farmacia a pedir que no le dieran el blister completo, si se lo podían cortar, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en el periodo posterior? Esto desde finales del 19 hasta la actualidad. Fíjense, de nuevo, estamos viendo el precio de venta al público, que es el rojo. Fíjense que queda por debajo. No muy por debajo, pero queda por debajo. En todo el periodo, en todo el periodo. Van a ver una línea punteada. La línea punteada es cuando le pongo a la jubilación los bonos, ¿no? Pero si quieren, tomen sin el bono y tomen la línea negra. Bueno, queda por encima. Es decir, hay una recuperación medida en términos de poder adquisitivo, insisto, adicional a los medicamentos que no tengo que comprar ahora, pero adicional a eso hay una recuperación del poder adquisitivo medida en medicamentos que, si tomo con la proyección a junio, lo hice proyectado a junio por una cuestión, que es, si no comparo, ustedes saben que la jubilación se actualiza de manera trimestral. Entonces no es lo mismo pararme en mayo que pararme en junio, porque en junio tiene la actualización, en mayo no. Entonces, si me paro en mayo, da la impresión que la recuperación es mucho menos significativa o sustancial de lo que realmente es. Por eso están los dos valores, ¿no? En este mes, claro. Lo que pasa es que el dato de junio no lo tengo de jubilación, pero no lo tengo de inflación. Por eso está proyectado y está con puntitos, nada más que por eso. Pero claramente la proyección me da que hay una recuperación de poder adquisitivo de 15. Macri me había hecho perder 35, recuperé 15, ¿se acuerdan? No digo, faltan 20. Pero hay 15. ¿Bien? Y si la mido en relación a los precios del PVP-PAMI, la recuperación es mucho más significativa. Ahí se ve mucha más diferencia. ¿Vieron lo que recién se veía muy cerquita las dos curvas? Ahora no, la curva es una brecha significativa que de hecho hacia finales de junio proyectado me da 40%. Es decir, si yo soy afiliado de PAMI, recuperé lo que Macri me hizo perder. ¿Bien? A la actualidad, medido en medicamentos, obviamente. Bueno, y finalmente mostrar algunos de los indicadores, es una especie de resumen de lo que daba cuenta recién, cómo se movieron todos los grandes indicadores en todo este periodo. Acá estoy tomando periodo en general. La inflación se movió al 185% y los precios de los medicamentos para el mismo periodo en 153%. Ahí ven la diferencia. Y miren lo de PAMI, 107. Es decir, claramente hubo una política muy significativa en relación a los medicamentos, pero particularmente los medicamentos de PAMI, que no solo no siguió los precios de la inflación, sino que quedó muchísimo más rezagado respecto de esto. Y si lo comparo, peor aún, con la jubilación mínima. Miren, jubilación mínima versus inflación. Ven que queda levemente por encima. Es decir, la jubilación
le gana levemente a la inflación, diría que sale parda casi, pero si lo miden en medicamentos, y sobre todo en medicamentos de PAMI, la situación es muy distinta, ¿no? Bueno, finalmente tiene la cuestión del tipo de cambio, por eso que les explicaba antes, creo que hasta aquí llegamos. Bueno, me parecía oportuno contarles toda esta cuestión, quizás los llené de números y demás, y alguno me mira raro y me dice otra vez con el tema de los numeritos. A mí me gustan mucho, lo reconozco, pero me parece que está bueno llenar de contenido y de argumento las cosas que decimos. Y acá hay una política muy clara que da cuenta de lo que pasó. Y cuando uno la compara contra Macri, da cuenta aún más de lo que pasó. Y que no son cuestiones gratuitas. Permítanme politizar un poco este debate. Ustedes habrán visto y habrán escuchado la persecución que sufre Luana, la titular del PAMI, porque esto molesta. Molesta un montón de cosas, pero esto también molesta. Y ahora, cuando uno piensa eso, dice varias cuestiones. Primero, está claro, la persiguen por las cosas que hacemos bien y es un reconocimiento. Yo cuando veo estos números no puedo no hacer un reconocimiento explícito de la tarea que hace Moni, Luana y nuestros compañeros y compañeras en el PAMI. Un PAMI que heredamos cuasi quebrado, un PAMI que históricamente ha costado muchísimo que tuviera el rol solidario que tiene que tener con nuestros jubilados y jubiladas y que lo hemos logrado a pesar de las cosas que hizo Macri. Pero la segunda cuestión que también quiero mencionar es que se puede dar la pelea de los precios. Se puede dar la pelea de los precios. Conozco la experiencia y lo que hacen en el PAMI, las compañeras, no solo Luana, Mónica, otra compañera Alescarano, que además participamos juntos en CEPA, y que me consta, ellas, con Martín y demás, ¿no? Bueno, el trabajo sustancial que hacen para que la discusión con los laboratorios permita que esto sea así. Yo en el último tiempo, ustedes lo saben, he tenido muchos debates respecto de la cuestión de los precios. Y tengo una posición tomada, ¿no? ¿Tomada en qué sentido? En el sentido de que alguno tal vez cree que la economía argentina, y particularmente la discusión de los precios, es una discusión que se ordena con incentivos. ¿De qué estoy hablando? Estoy diciendo, bueno, si yo te doy un crédito subsidiado, probablemente, como te estoy dando un beneficio, vos probablemente actúes en consecuencia y no remarques los precios. No pasa. En la Argentina no pasa. ¿Bien? En la Argentina es bajo presión, es en discusión, es en tensión, todo el tiempo. No es de buenos y malos esto. No estoy diciendo empresario malo, nosotros buenos. No estoy diciendo eso. Puede haber, naturalmente, en toda la sociedad, pero no es esa la discusión. La discusión es cómo, desde el Estado, que es el único garante de los intereses de los argentinos, yo no le puedo pedir al laboratorio que cuide esto. Lo tiene que hacer el PAMI en la discusión, lo tiene que hacer el Ministerio de Salud, lo tiene que hacer la Secretaría de Comercio. Ahora, se puede hacer, evidentemente se puede hacer, porque estas son las discusiones que me parece que hay que dar en materia de precios. Y les decía, alguno tal vez, y de buena leche, puede creer que es vía incentivos. Yo creo que no. Yo creo que siempre en tensión. La economía argentina, vaya si lo estoy diciendo un día de mucha tensión. La economía argentina disputa por los dólares. La economía argentina disputa lo que ustedes saben que denominamos puja distributiva. ¿Por qué es eso? ¿Por quién se queda por el excedente? ¿Cómo se reparte la guita? ¿Cómo se reparte esa porción que va ahí en precio? ¿Cuánto se quedan los laburantes y cuánto se queda el resto? En este caso, los laboratorios, supongamos. Eso es una disputa. No es un caminito copado donde nos vamos poniendo de acuerdo. No, es en tensión. Y si vos no le das tensión, lo que te pasa es lo que hacía Macri.
Ustedes recuerdan, ¿quién era el secretario de Comercio con Macri? Brown. Pusieron al que venía de los supermercados, no al que acaba de decir lo que dijo, pero de la misma familia. No sé si el hijo, el sobrino, algo. A Mickey Brown se llama. Lo pusieron a controlar los precios. Bueno, de la familia donde, de nuevo, el tío, padre, no sé cuál es, acaba de decir, nosotros, ¿qué hacen? Por la inflación remarcamos todos los días. Y no solo dijo eso, sino que agregó, yo creo, dijo, les sugiero que vean el video completo, porque está bueno escuchar, no está malo, digamos, pero está bueno porque vos no lo podés creer cómo, con semejante descaro, el tipo habla como habla, pero escuchen lo que dice después, porque para mi sorpresa, no es que uno diría, bueno, quiso hacer un chiste, le salió mal, no era el momento, no sé, supongamos, pensemos bien, quiso hacer y le salió mal. Bueno, me imagino que lo que dijo después no tiene nada que ver con eso, ¿no? Lo sostuvo. Dijo, yo creo en la libertad absoluta de precios. Yo creo que no tiene que ver controles. Los controles, no dijo retrógrados, dijo, todavía creen en los controles de precios. Sí, yo sí creo en los controles de precios. Y agregó algunas cosas. Dijo, y el problema en la Argentina son los impuestos. A ver, se los resumo. Yo soy un oligopolio que tengo en toda la Patagonia una posición dominante y quiero que no me controlen y que me quiten impuestos. Fantástico. Fantástico. Claro, pero ¿cómo no, dicho eso, cómo no es el Estado el que se tiene que poner la gorra para discutir esa cuestión? Es imposible pretender con un empresario así creer que yo le voy a dar un crédito al 35% y no me va a remarcar al 60%. Es imposible creerlo. Es una gran ingenuidad creer eso. Es decir, hay necesariamente una disputa allí. ¿Y saben qué agregó? Que para aquellos que discutimos muchas veces en soledad, la cuestión de los formadores de precios, no puse acá, pero acá hay niveles de concentración muy elevados, ustedes lo saben, en términos de laboratorio, el 75% lo hacen menos de 10 laboratorios, los medicamentos. En el informe está. Pero dijo otra cosa, que yo me la agendé porque dije, mira, es para hacer un cuadrito. Dijo, escúchenlo, está bueno. Dice, nosotros solemos decir que no somos formadores de precios. Pero es una pequeña mentira. Dijo eso. Nosotros somos formadores en buena medida, dice. ¿Dijo eso? Dijo eso. ¡Apa! Resulta que era así. Mirá vos. Reconocido por ellos. Evidentemente estaba tan a gusto en AEA que se despachó. Pero la verdad, ¿saben qué? Yo he tenido amargas discusiones, no solo, ustedes dirán, con los Milei, sí, también con los liberales, con la ortodoxia en general, pero también con buena parte de la heterodoxia, que suele decir que el problema en parte es de incentivos y que entonces los formadores de precios no tienen que ver con la inflación. Este es un viejo debate que tenemos en la heterodoxia también, ¿eh? Y lo encontrarán con mucha facilidad. Dicen no, porque en realidad los formadores de precios lo que hacen es toman decisiones en un contexto donde la macro no funciona, entonces nada, casi que está justificado. Y otros decimos, no, mentira, pasa esto, están los Brown. ¿Ustedes se acuerdan cuando el presidente le declaró la guerra a los precios el 15 de marzo de este año? ¿Saben qué pasó el 16, 17 y 18 de marzo? Aumentaron los precios cuidados, los precios cuidados. El precio cuidado es esto, es un acuerdo donde pusieron el mocho. ¿Se entiende? Si yo, Brown, supongamos, fui y firmé que no iba a aumentar los precios. ¿Se entiende? Está escrito. Puse la firma y aumentaron en promedio 15%, incumpliendo 40% del programa Precios Cuidados. Imagínense lo que hicieron con los no cuidados, y con los libres. En un contexto, además, donde ¿qué pasaba? Donde además nos habían puesto la excusa, yo les decía la excusa del tipo de cambio acá. Bueno, ¿saben cuál era la excusa en ese momento? Que fue todo el año pasado.
Bueno, la excusa era la brecha entre el dólar oficial y ¿no? el paralelo. Entonces era muy alta, entonces yo me tengo que resguardar porque no sé si repongo, qué sé yo. Entonces, bueno, eso se va a precio. Ah, fantástico. Era del 120% y se redujo al 70%. Ese mismo mes, en marzo. Y me aumentaste 15% los precios. Cuidado. Es joda. Bueno, conclusión. Tiene que haber un rol activo para que estas cosas funcionen. La última, y le paso a Marina. Deben haber leído también a esta altura del partido, y me parece importante mencionarlo en esta misma discusión. Lo que dijo, lo tuiteó Cristina, es de una nota que salió en página 12, que algunos tal vez leyó a Berrizki el domingo, también lo deben haber visto ahí, de una entrevista que le hacen a Brown, donde él dice que hacían en la década de los 80, en la previa a la hiper, digamos, con niveles de inflación muy elevados. Dice, fue el mejor momento para nosotros. Dice, el balance 86, 87, 88 fue el mejor momento que tuvimos, porque además nosotros pagábamos a 60 días, así que nos hacíamos un festín. Y dice, además, dice, bueno, y ahí ya estaban las computadoras, entonces nosotros remarcábamos apretando un botón, dice. No necesitábamos hacerlo del papelito y ir cambiándolo toda la noche para que el otro día aparezcan los precios remarcados. Lo hacíamos con una compu. Chao, re fácil. Así que nos fue re bien. Bueno, eso es lo que en alguna medida expresa el empresariado oligopólico en la Argentina. Y esto, y cierro, da cuenta de dos cuestiones. La primera y más evidente es que el rol del Estado es un rol donde debe ser ejercido en esa discusión. Y es una discusión en tensión. No es de amiguito. Está bien el diálogo, lo rebancamos, todo perfecto. Pero en última instancia es el Estado y las políticas de Estado las que cuidan el bolsillo del conjunto de los argentinos, sino ¿quién lo va a hacer? Sino ¿quién lo va a hacer? Y la segunda conclusión, derivada de esta cuestión, es que pone en relieve esto. Es decir, si se puede hacer, bueno, vale la pena hacerlo y hay quienes lo hacen. Y que me parece también vale la pena remarcarlo, particularmente en la dinámica que ha tenido el PAMI, que la verdad lo vemos ahí en datos concretos, no los invento yo, los puede hacer cualquiera. Si hay algo que hacemos encima es que nuestros datos son absolutamente contrastables. Así que me parece que, de nuevo, en lo que tiene que ver con, perdonen que me fui un poco a la discusión de precios, pero me parecía oportuno, para que esto no quede aislado del debate real que tenemos que dar. Yo soy, insisto, partidario. A mí me han acusado de cuasi prehistórico porque soy un defensor de los controles territoriales. De ir a la góndola. Sí, ir a la góndola. Porque simbólicamente, la realidad primero, una anécdota, quizá alguno la escuchó, pero a mí me pasó. En 2014 iba a controlar precios, al costo de la vuelta a mi casa. La primera vez que fui, me empezaron a seguir, no sé qué, yo iba con la planillita, y al rato, empiezan a aparecer 1, 2, 3, al rato aparece el gerente. Y entonces me pregunta, le digo, no, estoy controlando precios. Ah, bueno, seguí. Iba controlando precios con 5 monos alrededor, ¿no? Pero lo hice. Había algunos incumplimientos, qué sé yo. A la semana volví al mismo supermercado. Crucé la puerta, vino el gerente. Dice, controla lo que quieras, está todo. Acá y en los 2 cotos de San Martín, me dice. Los otros 2 también, anda donde quieras. Fantástico. Se podía hacer. Se podía hacer. Claro, y sí es en tensión. No les cayó bien la primera vez que fui. Y no. Y la segunda tal vez tampoco, pero no importa. Funcionó. Funcionó. Nosotros no podemos tener políticas donde, por un lado, potenciamos, favorecemos al sector empresario, productivo, lo que sea, y por otro lado no les exigimos como contraparte que defiendan nuestro bolsillo. Esta tarea hay que hacerla. Y de nuevo, es en tensión. Esto no es ni con cara de malo, ni para pelearse, ni empresario malo, ninguna de esas cosas. Pero la economía, y particularmente la economía argentina, se vive en tensión. Y si nosotros
como proyecto nacional, popular, feminista, revolucionario, queremos transformar la Argentina, tenemos que hacernos cargo de que es intención y hay que hacer las cosas que tenemos que hacer. Muchas gracias.